Un solo disparo. Y el hombre más bello del cine quedó en silencio para siempre. La madrugada del 20 de noviembre de 1972, en un departamento del barrio Nápoles en Ciudad de México, Jorge Mistral decidió poner fin a su vida. No hubo discusión previa. No hubo nota de despedida. En la habitación contigua, su esposa dormía sin imaginar que, a pocos metros, el ídolo de millones acababa de elegir la muerte. Durante años, Jorge Mistral fue sinónimo de perfección masculina. El rostro que las cámaras adoraban. El galán que no envejecía. El hombre al que la prensa llamó eterno. Pero esa misma imagen que lo llevó a la cima se convirtió en una jaula. Porque cuando toda una carrera se construye sobre la belleza, envejecer deja de ser natural y se vuelve una amenaza. Este video no trata de un suicidio impulsivo ni de un arrebato emocional. Trata de una decisión fría, calculada y profundamente ligada al miedo. El miedo a perder el control. El miedo a enfermar. El miedo a que el público viera a Jorge Mistral débil, demacrado, distinto al mito que había construido durante décadas. Pocos sabían que estaba enfermo, menos aún que padecía cáncer. Para Mistral, la enfermedad no era solo un diagnóstico médico, era una humillación anticipada. Era permitir que otros lo vieran deteriorarse. Y eso, para un hombre cuya identidad dependía de la imagen, era inaceptable. Mientras el mundo lo seguía recordando como el galán perfecto del cine español y mexicano, Jorge Mistral vivía una soledad silenciosa. Rodeado de fama, pero sin refugio emocional. Aplaudido por millones, pero incapaz de pedir ayuda. El aplauso no cura. La belleza no protege. Y el éxito no garantiza paz. Para entender por qué un ícono decidió apretar el gatillo en lugar de enfrentar la enfermedad, hay que mirar más allá del disparo. Hay que regresar al origen del mito. Al momento en que un joven atractivo entendió que su valor no estaba en lo que sentía, sino en cómo lo veían. Porque esta no es solo la historia de una muerte. Es la historia de un hombre atrapado por su propia perfección. Antes de ser conocido como Jorge Mistral, antes de que su rostro fuera tratado como patrimonio cinematográfico, existió un joven llamado Modesto Llosas Russell. Nació en Aldaya, Valencia, en 1920, en una familia que esperaba de él una vida seria, ordenada, respetable. Su destino parecía escrito lejos de los escenarios. Estudios de derecho, una profesión estable, una vida sin sobresaltos. Pero Modesto nunca encajó en ese plan. Desde joven comprendió algo que los demás notaban antes que él. Su apariencia abría puertas. No era solo atractivo, era una belleza inquietante, simétrica, fotográfica. Una presencia que obligaba a mirar. Al principio fue una ventaja casual. Luego se transformó en identidad. Cuando abandonó la carrera de Derecho y se acercó al teatro, no fue por rebeldía romántica, fue por intuición. Entendió que el mundo no lo miraría por lo que pensaba, sino por lo que proyectaba. El cambio de nombre no fue capricho, fue estrategia. Jorge Mistral nació como un personaje antes de pisar un set. El apellido evocaba fuerza, viento, poesía. El nombre sonaba internacional. Modesto desapareció sin ceremonia. En su lugar surgió una imagen lista para ser consumida. Desde ese momento su vida dejó de pertenecerle del todo. Los primeros papeles llegaron rápido. El teatro primero. Luego el cine español de posguerra. La cámara se enamoró de él de inmediato. No importaba el texto. No importaba el rol. Su rostro capturaba la luz de una forma casi irreal. El público no hablaba de su técnica. Hablaba de su belleza. Y ahí se plantó la semilla del problema. El punto de quiebre llegó con Locura de amor. A partir de ese momento el fenómeno fue imparable. Revistas, carteles, fotografías, primeros planos eternos. Jorge Mistral dejó de ser un actor prometedor para convertirse en un ideal masculino. La prensa no analizaba su interpretación. Analizaba su perfil, sus ojos, su cabello, su manera de sostener la mirada. Lo que parecía un triunfo absoluto escondía una trampa. Cada elogio reducía su identidad a una superficie. Cada halago reforzaba la idea de que su valor dependía de mantenerse intacto. Joven, bello, deseable. El mensaje era claro aunque nadie lo dijera en voz alta. El día que deje de ser hermoso, dejaré de existir. Mistral comenzó a vivir frente al espejo.
No por vanidad trivial, sino por vigilancia. Cada línea, cada sombra, cada cambio mínimo se volvía una amenaza. El cuerpo dejó de ser casa para convertirse en vitrina. Y una vitrina no puede agrietarse. El salto a México parecía una decisión artística. En realidad fue también una huida. En España la censura y los límites eran asfixiantes. En México el cine vivía su edad de oro. Allí su belleza no solo fue bienvenida, fue venerada. Compartió pantalla con las mujeres más icónicas del momento. María Félix, Dolores del Río, Silvia Pinal. Pero incluso rodeado de gigantes, Mistral destacaba. Su rostro era tratado como un objeto sagrado. La industria mexicana lo abrazó con entusiasmo. Pero el abrazo fue estrecho. Siempre galán, siempre impecable, siempre joven. No había espacio para la decadencia ni para la transformación. Cada papel reafirmaba la misma imagen. El hombre perfecto, el deseo eterno, el ídolo sin grietas. Con el paso de los años, esa repetición se volvió cárcel. Mistral comprendió que no podía fallar, no podía engordar, no podía enfermar, no podía mostrarse cansado. Cada aparición pública era una prueba, cada rodaje un examen. Vivir así desgasta, pero admitirlo era impensable. Mientras el público lo adoraba, su vida interior se vaciaba. No había refugio. La familia no fue ancla. El matrimonio no fue hogar. Las relaciones se movían en la superficie. Nadie se acercaba al hombre real. Todos se relacionaban con la imagen. Y la imagen no escucha, no abraza, no consuela. El miedo al tiempo comenzó temprano. A los 30 ya temía a los 40. A los 40 ya se vigilaba como si tuviera 60. El cine no perdona a los hombres bellos cuando envejecen, porque el mito se construye sobre la ilusión de eternidad. Y la eternidad no admite arrugas. Mistral se volvió controlador con la luz, los ángulos, las tomas. Exigía repetir escenas hasta lograr el reflejo exacto que necesitaba. No era perfeccionismo artístico. Era supervivencia psicológica. Sabía que el día que el público viera algo distinto, el hechizo se rompería. Ese temor no era paranoia. Era intuición. La industria ya empezaba a cambiar. Nuevos rostros más jóvenes. Nuevas modas, nuevos ídolos. El cine mexicano entraba en crisis. Y el lugar del galán eterno comenzaba a desvanecerse. Pero el golpe más duro aún no había llegado. Porque mientras luchaba contra el tiempo, Jorge Mistral luchaba contra algo más silencioso. Su propio cuerpo. Los primeros síntomas fueron leves. Molestias. Dolores intermitentes. Cansancio injustificado. Los ignoro. No por descuido, sino por terror. Ir al médico significaba escuchar algo que no estaba preparado para aceptar. Para un hombre cuya identidad estaba construida sobre la imagen, la enfermedad no era solo un problema físico. Era una amenaza existencial. Enfermar significaba perder el control. Significaba depender. Significaba ser visto vulnerable. Y eso era inaceptable. Así se fue cerrando el círculo. El joven que había entendido que su valor residía en ser visto quedó atrapado por esa misma mirada. La belleza que lo llevó a la cima se convirtió en sentencia. No había salida elegante. No había envejecimiento digno. Solo la opción de mantener la imagen o destruirla antes de que lo hiciera el tiempo. En los próximos capítulos, esa tensión alcanzará su punto máximo. Cuando el cuerpo ya no pueda sostener el mito. Cuando la enfermedad obligue a elegir. Y cuando Jorge Mistral enfrente la decisión más radical de todas. Controlar su final para no permitir que el mundo vea su derrumbe. Porque la historia de su muerte no comienza con un disparo. Comienza mucho antes. El día en que entendió que ser hermoso era su única forma de existir. Cuando Jorge Mistral cruzó el océano y se instaló en México, no lo hizo solo para buscar mejores papeles. Lo hizo para escapar de un límite invisible que ya sentía cerrarse sobre su cuello. En España la censura y el encasillamiento empezaban a reducirlo a un objeto decorativo. En México la promesa era distinta. Una industria en pleno auge, una demanda voraz de rostros carismáticos, una cámara dispuesta a venerarlo. El recibimiento fue inmediato y contundente. Productores, directores y fotógrafos coincidieron en lo mismo. Ese rostro vendía. Ese perfil llenaba salas. Ese hombre no necesitaba transformarse. Debía conservarse. Y esa orden no escrita se convirtió en ley.
Mistral fue presentado como el galán absoluto, el hombre perfecto, el ideal masculino de una época que necesitaba fantasías claras. Rodo sin descanso. Película tras película. Siempre impecable. Siempre deseable, siempre intocable. Compartió pantalla con las mujeres más poderosas del cine mexicano. Y aún así su imagen no se diluía. Al contrario, se reforzaba. La cámara parecía enamorada de él. Los primeros planos se multiplicaban. Los carteles agrandaban su rostro. El mensaje era inequívoco. Su valor estaba en ser mirado. Ese éxito tenía un costo oculto. Cada nuevo papel reforzaba la misma jaula. No había margen para la duda, ni para la fealdad, ni para la fragilidad. La industria no pedía evolución. Pedía permanencia. Y la permanencia es antinatural. El cuerpo cambia. El tiempo avanza. Pero el mito exige inmovilidad. Mistral comenzó a vivir bajo una vigilancia constante. Controlaba horarios, comidas, descanso. No por disciplina profesional, sino por miedo. El miedo a que algo se saliera de control. A que una arruga apareciera en un plano. A que una sombra revelara cansancio. El espejo dejó de ser un objeto cotidiano. Se volvió juez. En los rodajes exigía condiciones precisas. Luz frontal, ángulos favorables, tomas repetidas. Algunos lo llamaron caprichoso. No entendían que no era vanidad, sino supervivencia. Sabía que el día que la cámara no lo protegiera, el hechizo se rompería. Y cuando el hechizo se rompe, el ídolo cae sin red. La vida personal no ofreció refugio. El matrimonio fue una estructura vacía. La familia una presencia distante. Mistral estaba rodeado de gente, pero profundamente solo. Las relaciones se construían alrededor de la imagen, no del hombre. Nadie preguntaba cómo estaba. Todos miraban cómo se veía. Con el paso de los años, el cine mexicano comenzó a mostrar signos de desgaste. Nuevos gustos, nuevas narrativas, nuevos rostros. El lugar del galán eterno se volvió más frágil. Mistral lo percibió antes que nadie. Y esa percepción se transformó en obsesión. Comenzó a aceptar papeles que no lo satisfacían. No por ambición, sino por temor. Temor a desaparecer. Cada proyecto era una reafirmación de existencia. Mientras estuviera en pantalla seguía siendo válido. Fuera de ella era nadie. El cuerpo empezó a enviar señales. Cansancio persistente, molestias abdominales, dolores que no se explicaban con el ritmo de trabajo. Mistral los ignoró. No por descuido, sino por pavor. Ir al médico significaba abrir una puerta que no podía cerrar. Significaba admitir que el cuerpo tenía límites. Y el mito no admite límites. La obsesión con el espejo se intensificó. Pasaba largos minutos observándose buscando signos de traición. El envejecimiento se volvió enemigo. Cada cana una amenaza. Cada línea una derrota. No había diálogo posible con el tiempo. Solo resistencia. La industria, lejos de aliviar la presión, la reforzaba. Comentarios disfrazados de halago. Sigues igual. No cambias. Pareces eterno. Frases que parecían celebración pero funcionaban como sentencia. La eternidad no es un regalo. Es una condena. En privado Mistral bebía más de lo debido. No para festejar, sino para anestesiar. El alcohol apagaba el ruido interno. Permitía dormir sin pensar. Pero al despertar el miedo seguía allí. Más fuerte. La idea de la enfermedad comenzó a rondarlo como un espectro. No había diagnóstico aún. Solo intuición. Un presentimiento oscuro. Y ese presentimiento se volvió insoportable. Porque para un hombre cuya identidad dependía de la imagen, la enfermedad no era solo dolor. Era humillación anticipada. La prisión del espejo se cerró por completo. No había salida digna. Envejecer significaba caer. Enfermar significaba ser visto vulnerable. Desaparecer significaba morir en vida. Mistral comenzó a pensar en el control como única forma de salvación. Controlar la imagen. Controlar el gelato. Controlar el finao. Ese pensamiento no surgió de la noche a la mañana. Se fue formando lentamente como una lógica cruel pero coherente dentro de su mundo mental. Si no podía ser eterno, al menos podía decidir cuándo detenerse. Si el cuerpo iba a traicionarlo, prefería adelantarse. Mientras tanto, el público seguía viéndolo como siempre. Bello, distante, perfecto. Nadie sospechaba la batalla interna. Nadie imaginaba el desgaste. El ídolo cumplía su función.
y el sistema no pregunta por el costo. En ese punto la enfermedad dejó de ser una posibilidad abstracta. Los síntomas se hicieron más claros. El cuerpo insistía, y la negación ya no alcanzaba. Mistral se enfrentó entonces a la verdad que había evitado durante años. No era invencible, no era eterno, y no estaba preparado para que el mundo lo viera caer. En los próximos capítulos, esa tensión llegará a su punto máximo, cuando el diagnóstico confirme los miedos, cuando la belleza ya no pueda ocultar el deterioro, y cuando Jorge Mistral tome la decisión más extrema para preservar aquello que creyó ser su única razón de existir. Porque el disparo que lo silenció no fue un impulso. Fue la conclusión lógica de una vida construida alrededor de una imagen que no podía permitirse romperse. Para Jorge Mistral, la enfermedad no llegó como una sorpresa brusca. Llegó como una sospecha persistente. Un murmullo del cuerpo que se repetía cada día con mayor insistencia. Dolor abdominal, cansancio profundo, pérdida de energía. Señales que para cualquier otro habrían sido motivo de consulta inmediata. Para él eran una amenaza que prefería no nombrar. Durante meses eligió ignorar los síntomas. No por irresponsabilidad, sino por terror. Ir al médico significaba enfrentarse a una verdad que no podía controlar. Significaba escuchar palabras que alterarían para siempre la imagen que había construido con tanto esfuerzo. Para un hombre cuya identidad dependía de la perfección física, la enfermedad era más que un problema médico. Era una derrota simbólica. Cuando finalmente aceptó realizarse estudios, el diagnóstico fue devastador. Cáncer. No un padecimiento pasajero, no algo que pudiera ocultarse indefinidamente. Una palabra que llevaba asociada la idea de deterioro, dolor y dependencia. Para muchos pacientes el cáncer activa el instinto de lucha. En Mistral activó otra cosa. El miedo absoluto a ser visto vulnerable. Los médicos hablaron de tratamientos, opciones, cirugías posibles. Él escuchó en silencio. No hizo preguntas profundas. No pidió segundas opiniones. Su mente estaba en otro lugar. En el espejo. En la cámara. En el público. En la posibilidad de que alguien lo viera diferente. Decidió ocultar la enfermedad a casi todos. A colegas, amigos, incluso a su esposa. No quería compasión. No quería miradas de lástima. No quería convertirse en un cuerpo frágil frente a los demás. Prefería el silencio a la piedad. Continuó trabajando mientras pudo. Cumplía compromisos, aparecía en público, sonreía. Pero algo había cambiado. El esfuerzo era mayor. El cansancio más profundo. Cada aparición se sentía como una prueba final. El maquillaje ya no alcanzaba para ocultar el desgaste interno. En privado la angustia crecía. No dormía bien. El alcohol dejó de ser solo anestesia emocional para convertirse en compañero constante. Bebía para callar el miedo, para apagar la imagen del cuerpo deteriorándose. Pero el miedo no se ahoga tan fácilmente. La enfermedad avanzó. Los síntomas se hicieron más evidentes. El dolor aparecía sin aviso. El cuerpo reclamaba atención. Y con cada señal el dilema se hacía más claro. Afrontar el proceso significaba aceptar una versión de sí mismo que no estaba dispuesto a mostrar. La versión enferma. La versión envejecida. La versión que ya no correspondía al mito. La masculinidad que había encarnado durante décadas tampoco ofrecía refugio. El galán no llora, no se queja, no se quiebra. Esa narrativa tóxica lo dejó aún más solo. No supo pedir ayuda. No supo decir tengo miedo, porque nunca había aprendido a hacerlo. La familia percibía el distanciamiento, la tensión constante, pero no conocía la causa real. Mistral se cerró como una fortaleza. Había pasado la vida siendo observado. Ahora quería controlar al menos una cosa. Su final. La idea comenzó a tomar forma lentamente. No como un impulso suicida, sino como una conclusión racional dentro de su lógica. Si la enfermedad iba a robarle la imagen, prefería adelantarse. Si el cuerpo iba a traicionarlo, él decidiría cuándo detenerse. Era una manera extrema de recuperar el control perdido. El suicidio no apareció como desesperación, sino como plan. Como último acto de soberanía. Para alguien que había vivido prisionero del espejo, elegir el momento de romperlo parecía la única salida digna. En los días previos al final, Mistral se mostró extrañamente tranquilo. Ordenó asuntos personales. Arregló papeles.
Después de años de ansiedad, su mente parecía haber encontrado una resolución. Esa calma es una de las señales más inquietantes del proceso. No dejó cartas extensas ni explicaciones. No buscó justificar su decisión. Tal vez porque sabía que nadie podría entenderla del todo. Tal vez porque explicar implicaba exponerse. Y él ya había decidido no hacerlo. La noche previa al disparo fue silenciosa. No hubo discusiones ni escenas dramáticas. Su esposa dormía en otra habitación. La rutina parecía normal. Pero dentro de él la decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. El acto final no fue un gesto teatral. Fue rápido, directo, definitivo. Como si incluso en la muerte quisiera evitar el espectáculo. El hombre que había vivido bajo la mirada de millones eligió irse sin público. La noticia sacudió al medio artístico. El hombre más bello del cine se había quitado la vida. La sorpresa fue inmediata. La comprensión no. Los titulares hablaron de tragedia, de misterio, de depresión. Pocos mencionaron la enfermedad. Casi nadie entendió la verdadera raíz. Para el público fue un shock. Para la industria una incomodidad. El mito se rompió de la peor manera. El galán eterno había mostrado su fragilidad extrema, pero incluso en ese momento la conversación se quedó en la superficie, en el que hizo, no en el por qué. El silencio alrededor de su enfermedad fue respetado. O tal vez convenía mantenerlo. Hablar de cáncer habría implicado hablar de envejecimiento, de decadencia, de límites. Temas que el cine prefería evitar. El disparo fue más fácil de asimilar que la idea de un ídolo deteriorándose. Con su muerte, Jorge Mistral no solo terminó una vida, terminó una idea. La idea de que la belleza protege, de que el éxito basta, de que el control absoluto es posible. Su final reveló la fragilidad escondida detrás del mito masculino perfecto. Pero aún quedaba algo más. Las consecuencias. El eco. La reflexión tardía. Porque su decisión no fue solo personal. Fue el resultado de un sistema que no supo ofrecerle alternativas. Que no permitió al galán envejecer con dignidad. Que no separó al hombre de la imagen. En el siguiente capítulo la historia se abrirá hacia esa reflexión final. ¿Qué responsabilidad tiene la industria? ¿Qué responsabilidad tiene el público? Y que aprendemos de un hombre que prefirió morir antes que permitir que el mundo lo viera dejar de ser hermoso. Porque el disparo no fue solo un final. Fue una acusación silenciosa dirigida a todos los que durante años confundieron el valor humano con la apariencia. La madrugada del 20 de noviembre de 1972 no comenzó con gritos ni con una discusión. Comenzó con silencio. En el departamento del barrio Nápoles, Jorge Mistral se movía con una calma que no había tenido en años. No era resignación, era decisión. La clase de serenidad que aparece cuando ya no quedan dudas. Había pasado meses viviendo en un estado de tensión permanente, el cuerpo enviando señales que no podía seguir ignorando. La mente calculando escenarios imposibles. La imagen del espejo convirtiéndose en enemigo. Esa noche todo eso quedó atrás. La elección estaba hecha. Y con ella llegó una quietud inquietante. Ordeno objetos personales con cuidado. No por obsesión, sino por respeto. Como si cada gesto fuera un cierre. Documentos acomodados. Ropa doblada. Detalles pequeños que no llaman la atención, pero que delatan un adiós planificado. No hubo dramatismo. No hubo prisa. El control que había perdido frente a la enfermedad lo recuperaba allí en lo cotidiano. Su esposa dormía en la habitación contigua. No la despertó. No dejó una nota extensa. No buscó explicarse. Tal vez porque explicar era exponerse. Y toda su vida había sido una huida de la exposición que no podía controlar. El silencio era su último refugio. En algún momento se sentó frente al espejo. No para admirarse, para verificar. La luz era tenue. Las sombras suaves. Aún podía reconocerse. Aún podía sostener la imagen que el mundo había aprendido a venerar. Para alguien que había construido su identidad sobre ese reflejo, ese instante fue decisivo. No quería que cambiara. No quería verlo caer. El disparo fue único. Seco. Definitivo. No hubo segundo intento ni vacilación. La precisión del gesto habla de una voluntad firme. No fue un arranque emocional. Fue una conclusión. El hombre que había vivido para controlar su imagen
decidió controlar también su final. Cuando el cuerpo fue encontrado, no había signos de lucha. No había desorden. La escena no parecía la de una tragedia impulsiva, sino la de una despedida silenciosa. La noticia se difundió rápido. El impacto fue inmediato. El galán perfecto se había quitado la vida. La pregunta surgió de inmediato. ¿Por qué? Los titulares hablaron de depresión, de misterio, de un final incomprensible. Algunos mencionaron problemas personales. Otros insinuaron presiones laborales. Pocos hablaron de la enfermedad. Casi nadie mencionó el miedo a envejecer. El relato publicó prefirió explicaciones simples. El disparo como enigma, no como consecuencia. La industria reaccionó con incomodidad. El mito se había roto. El galán eterno ya no era eterno. Y ese quiebre exigía una explicación que nadie quería dar. Reconocer la presión sobre la imagen masculina significaba cuestionar un sistema entero. Era más fácil reducirlo a un acto individual. En los días siguientes se multiplicaron los homenajes superficiales, palabras grandilocuentes, imágenes de archivo, primeros planos eternos. El Jorge Mistral bello, impecable, intacto. Nadie mostró la parte frágil. Nadie habló del miedo. El recuerdo fue cuidadosamente editado. Pero el eco del disparo no se apagó. En privado, muchos comenzaron a preguntarse si no habían sido cómplices. Productores que exigieron perfección. Directores que priorizaron la imagen. Publicistas que reforzaron el mito. El público que aplaudió la belleza sin permitir el desgaste. La suma de esas miradas construyó una jaula invisible. La muerte de Mistral expuso algo que rara vez se discute. El precio de la belleza cuando se convierte en identidad. Mientras es joven, es privilegio. Cuando envejece, es amenaza. Y en un entorno que no ofrece transiciones dignas, la amenaza se vuelve insoportable. Algunos colegas recordaron frases suyas que en su momento pasaron desapercibidas. Comentarios sobre el paso del tiempo. Bromas amargas sobre las arrugas. Observaciones obsesivas sobre la luz. Señales claras de una ansiedad que nadie quiso leer. El galán no se queja. El galán sonríe. El galán no envejece. Esa narrativa lo dejó sin palabras para pedir ayuda. La reacción del público fue ambigua. Tristeza, sorpresa, admiración póstuma. Pero también morbo. El suicidio vende. La tragedia atrae. Pocos se detuvieron a pensar en el proceso previo. En la enfermedad, en el miedo, en la soledad. El disparo fue más impactante que la pregunta que lo antecedía. Con el paso de los días, la noticia se fue diluyendo. El cine continuó. Nuevos rostros ocuparon las pantallas. La maquinaria no se detuvo. Pero algo había quedado expuesto. Una grieta en la idea del galán invulnerable. Una advertencia silenciosa. En conversaciones privadas, algunos actores más jóvenes expresaron temor. Si a él le pasó esto que nos espera a nosotros. La pregunta flotaba sin respuesta. Porque el sistema no cambió. Solo guardó silencio y siguió adelante. El eco de esa noche sigue resonando porque no se trata solo de una muerte. Se trata de un mensaje que nadie quiso escuchar a tiempo. La belleza como única moneda de valor es una trampa. La fama sin refugio emocional es frágil. El control absoluto es una ilusión. Jorge Mistral no murió solo por una enfermedad. Murió por no aceptar ser visto distinto. Y por vivir en un entorno que no supo ofrecerle otra forma de existir. Su decisión extrema fue una respuesta a una presión constante. No un capricho. No un misterio. En el próximo y último capítulo, la historia se cerrará con una reflexión necesaria. No sobre el disparo, sino sobre lo que lo hizo inevitable. Sobre la responsabilidad compartida y sobre la pregunta que queda flotando incómoda, persistente. ¿Qué hacemos con los ídolos cuando dejan de ser perfectos? Y si estamos dispuestos a aprender algo antes de que el próximo espejo se rompa. Después de la muerte de Jorge Mistral, el ruido mediático fue intenso pero breve. Titulares impactantes, comentarios apresurados, homenajes cargados de nostalgia. Durante algunos días, el país habló del disparo, del misterio del final inesperado. Luego, como suele ocurrir, el silencio volvió a ocupar su lugar. Y en ese silencio se escondía algo mucho más profundo que la simple ausencia de un actor. No hubo investigación emocional. No hubo reflexión colectiva.
La conversación se quedó en la superficie. Se habló del qué, pero no del por qué. El disparo fue tratado como un acto individual aislado, casi caprichoso. Nadie quiso mirar la estructura que empujó a ese hombre hasta el límite, porque hacerlo implicaba aceptar una responsabilidad incómoda. La industria reaccionó con cautela. Productores y colegas repitieron frases conocidas. Era un gran actor. Era un hombre sensible. Nadie vio venir esto. Pero esas palabras evitaban el núcleo del problema. Jorge Mistral no murió por sorpresa. Murió después de años de presión silenciosa. Murió dentro de un sistema que lo celebró mientras fue bello, y lo habría descartado cuando dejara de serlo. En privado algunos admitieron lo que nunca dijeron en público, que Mistral vivía obsesionado con su imagen, que temía profundamente envejecer, que evitaba hablar de su salud, que controlaba cada detalle de su apariencia como si de ello dependiera su vida. Y de alguna manera dependía. El cine había construido alrededor de él una identidad única. El galán eterno. El hombre perfecto. El rostro sin tiempo. Esa construcción no admitía grietas. No había espacio para la enfermedad, ni para la decadencia, ni para la vulnerabilidad. Cuando el cuerpo comenzó a fallar, el sistema no ofreció una salida. Solo silencio. El público tampoco fue inocente. Durante años celebró la perfección sin preguntarse por el costo. Aplaudió la belleza como si fuera un derecho adquirido. Exigió juventud eterna sin imaginar el peso que eso implica para quien debe sostenerla. Cuando el mito se rompió, la reacción fue sorpresa, no reflexión. Nadie se preguntó qué habría pasado si Jorge Mistral hubiera anunciado su enfermedad. Si hubiera aparecido en público diferente, más delgado, más cansado, más humano. La respuesta es incómoda pero clara. Habría sido juzgado. Habría sido compadecido. Tal vez habría sido olvidado. Y para él, ese destino era peor que la muerte. Ese es el juicio silencioso que rodeó su final. Un juicio sin tribunal ni sentencia escrita. La condena implícita de una cultura que valora la apariencia por encima de la persona, que confunde fortaleza con invulnerabilidad, que no sabe acompañar el deterioro. Con el paso del tiempo, algunos intentaron reinterpretar su decisión como un acto romántico. El galán que elige morir antes de envejecer. Esa lectura es peligrosa, porque convierte una tragedia en mito y borra el sufrimiento real. Jorge Mistral no buscaba poesía, buscaba escapar del miedo. Otros hablaron de depresión, pero esa palabra sola no explica nada si no se analiza el contexto. La depresión de Mistral no surgió en el vacío. Fue alimentada por años de presión estética, aislamiento emocional y una masculinidad que no permitía pedir ayuda. La ausencia de una conversación honesta tras su muerte fue otra forma de abandono. Se protegió la imagen del cine. Se protegió la nostalgia. Pero no se protegió la verdad. Y sin verdad, no hay aprendizaje. Hoy, mirando hacia atrás, su historia revela una herida que sigue abierta. No solo en el cine clásico, sino en toda industria que convierte a las personas en símbolos. Cuando el símbolo falla, la persona queda sola. Jorge Mistral fue víctima de esa lógica. Su muerte no obligó a cambios inmediatos. El sistema continuó. Otros galanes ocuparon su lugar. La rueda siguió girando. Pero el precedente quedó allí como advertencia silenciosa. Un recordatorio de lo que ocurre cuando no se permite envejecer con dignidad. La pregunta que dejó su final sigue sin respuesta clara. ¿Quién cuida a los ídolos cuando dejan de ser perfectos? ¿Quién les ofrece un espacio seguro para mostrarse vulnerables? ¿Quién les recuerda que su valor no depende de un reflejo? Jorge Mistral no encontró esa respuesta. Y por eso eligió la única salida que creía le devolvía el control. Su decisión no fue un gesto de orgullo, sino de miedo. Miedo a ser visto distinto. Miedo a perder la identidad. Miedo a no ser amado sin la máscara. El juicio silencioso continúa cada vez que se recuerda su nombre solo como galán. Cada vez que se omite la enfermedad. Cada vez que se romantiza el disparo. Porque mientras no se hable del sistema que lo empujó a ese final, la historia se repetirá. En el próximo y último capítulo, el relato cerrará con una reflexión necesaria. No sobre la muerte, sino sobre la vida que no supimos acompañar. Sobre lo que significa realmente triunfar. Y sobre la urgencia de aprender a mirar a los ídolos como personas antes de que el próximo espejo se rompa en silencio.
Con los años, la historia de Jorge Mistral dejó de ser solo la crónica de un suicidio impactante para transformarse en algo más incómodo. Un espejo. Un recordatorio constante de lo que ocurre cuando una persona es convertida en símbolo y luego abandonada cuando ese símbolo empieza a resquebrajarse. En la memoria colectiva, Jorge Mistral sigue siendo el hombre bello, el galán impecable, el rostro perfecto congelado en la pantalla. Las repeticiones televisivas y los archivos cinematográficos lo mantienen joven, inmóvil, eterno. Y ese es precisamente el problema. La imagen sobrevivió sin permitir que el hombre envejeciera siquiera en el recuerdo. Pocas veces se habla de lo que vino después del aplauso, de los días en que los llamados comenzaron a espaciarse, de los guiones que ya no llegaban, de las reuniones donde la conversación se desviaba hacia otros nombres, otros rostros más jóvenes. Nada fue explícito. Nadie le dijo «ya no sirves». Pero el silencio dijo todo. Para alguien cuya identidad había sido construida durante décadas a partir de la mirada ajena, ese desplazamiento fue devastador. Jorge Mistral no tenía un relato alternativo sobre sí mismo. Nunca fue formado para envejecer. Nunca se le enseñó que el valor podía existir más allá del deseo del público. El sistema solo le ofreció dos opciones: seguir siendo perfecto o desaparecer. La industria del cine no actuó con crueldad abierta. Actuó con indiferencia. Y la indiferencia es más letal cuando se llega desde la cima. No hubo un plan de transición. No hubo papeles que integraran la madurez. No hubo acompañamiento emocional. El galán debía ser eterno. Y cuando la eternidad empezó a fallar, el hombre quedó solo. El público tampoco supo qué hacer con esa fragilidad. Acostumbrado a consumir belleza sin contexto, no tenía herramientas para aceptar el desgaste. La admiración estaba condicionada. Mientras el mito funcionaba, todo era aplauso. Cuando el mito tambaleó, llegó el silencio. No el rechazo abierto, algo peor. El olvido progresivo. Hoy es fácil hablar de su legado artístico, de sus películas, de su impacto visual, de su lugar en la historia del cine hispano. Pero hablar solo de eso es incompleto, porque su legado más importante no está en la filmografía, sino en la advertencia que dejó escrita con su vida. Jorge Mistral murió creyendo que su valor estaba ligado de manera absoluta a su imagen, creyendo que enfermar y envejecer lo convertirían en algo inaceptable. Y esa creencia no nació de la nada. Fue reforzada día tras día por titulares, comentarios, silencios y expectativas imposibles. Su suicidio no fue un gesto romántico ni una decisión impulsiva. Fue la consecuencia lógica de una vida vivida bajo una presión constante. La presión de no fallar, de no cambiar, de no mostrar debilidad, de no existir fuera del personaje. Ese patrón no pertenece solo al pasado. Sigue vigente. Hoy se manifiesta en redes sociales, en contratos en cámaras, que exigen perfección permanente. Cambian los medios, pero la lógica es la misma. El cuerpo como producto, la juventud como requisito, la vulnerabilidad como amenaza. La historia de Jorge Mistral incomoda porque obliga a repartir responsabilidades. No basta con decir fue una decisión personal. No basta con hablar de depresión sin contexto. Hay que mirar el sistema que lo rodeó, la cultura que celebró su belleza sin preguntarse por el costo, el público que exigió perfección sin ofrecer comprensión. Recordarlo solo como el hombre más bello del cine es repetir la condena. Recordarlo solo por el disparo es simplificar la tragedia. Recordarlo con honestidad implica aceptar que fue un hombre atrapado en una identidad que no le permitió evolucionar. También implica preguntarnos qué habría pasado si el entorno hubiera sido distinto. Si hubiera existido un espacio donde mostrarse enfermo sin perder dignidad. Si la madurez hubiera sido valorada. Si el éxito no hubiera estado atado exclusivamente a la apariencia. Son preguntas sin respuesta definitiva pero necesarias. El legado de Jorge Mistral arde porque señala una verdad que seguimos evitando. No sabemos acompañar la caída. No sabemos mirar la fragilidad. No sabemos soltar el mito sin destruir a la persona que lo sostiene. Mientras eso no cambie, seguiremos construyendo ídolos de cristal. Brillantes, resistentes en apariencia, pero destinados a romperse cuando el tiempo haga su trabajo inevitable. Y cada ruptura nos sorprenderá como si fuera la primera, aunque las señales hayan estado siempre ahí. Jorge Mistral no fue el primero ni será el último en pagar ese precio.
pero su historia tiene la fuerza de lo inaugural, de lo que ocurrió antes de que existiera el lenguaje para nombrar estas presiones. Antes de que se hablara de salud mental, de desgaste emocional, de acompañamiento, hoy tenemos más palabras, más conciencia, más herramientas, pero eso no garantiza que hayamos aprendido. Cada vez que exigimos perfección eterna, cada vez que castigamos el cambio, cada vez que confundimos valor con apariencia, volvemos a empujar a alguien hacia el mismo borde. El legado que deja Jorge Mistral no pide homenajes grandilocuentes. Pide algo más difícil, una mirada distinta, una forma más humana de relacionarnos con quienes convertimos en símbolos, un permiso colectivo para envejecer, para enfermar, para seguir siendo valiosos aun cuando el espejo ya no devuelva la imagen ideal. Su historia sigue viva porque el problema sigue abierto. Y mientras no se cierre, mientras no aprendamos a cuidar al ser humano, detrás del mito, el eco de aquel disparo seguirá resonando como advertencia. No fue solo el final de un hombre, fue la señal de alarma de un sistema entero. Y la pregunta que deja flotando sigue siendo la misma. ¿Estamos realmente preparados para amar a nuestros ídolos cuando dejan de ser perfectos? ¿O solo sabemos admirarlos mientras no nos recuerdan nuestra propia fragilidad? La historia de Jorge Mistral no se cierra con el sonido de un disparo ni con una fecha escrita en una lápida. Se cierra con una pregunta incómoda que atraviesa generaciones y sigue sin respuesta clara. ¿Qué ocurre cuando un hombre es amado solo por lo que aparenta y no por lo que es? ¿Y qué queda cuando esa apariencia ya no puede sostenerse? Jorge Mistral fue elevado a símbolo antes de aprender a ser simplemente humano. La industria lo convirtió en ideal. El público lo consumió como fantasía, y entre ambos se construyó una jaula invisible donde no había espacio para el error, la enfermedad ni el envejecimiento. Mientras la imagen funcionó, todo fue aplauso. Cuando el cuerpo empezó a fallar, llegó el silencio. Su final no fue un acto de orgullo ni una pose romántica. Fue el desenlace lógico de una vida vivida bajo una presión constante. La presión de no cambiar, de no mostrarse débil, de no existir fuera del espejo. Mistral no temía a la muerte, temía a la pérdida de control. Temía ser visto como algo distinto a la perfección que había sido exigida durante décadas. En ese sentido, su historia no pertenece solo al pasado ni al cine clásico. Pertenece al presente, a una cultura que sigue midiendo el valor humano a través de la imagen, que celebra la juventud eterna y castiga el desgaste, que aplaude el éxito pero no sabe acompañar la caída. Recordar a Jorge Mistral únicamente como el galán más bello es repetir la condena que lo empujó al límite. Recordarlo solo como el actor que se suicidó es reducir una tragedia compleja a un titular. Comprender su historia exige ir más allá. Exige reconocer la responsabilidad compartida de una industria que no ofrece segundas etapas y de un público que ama sin condiciones solo mientras el mito permanece intacto. Su vida nos deja una advertencia clara. La belleza no puede ser identidad. El éxito no puede ser refugio. La fama no sustituye al cuidado emocional. Cuando una persona es convertida en símbolo se vuelve frágil. Porque el símbolo no envejece, no enferma, no duda. El ser humano sí. Jorge Mistral murió creyendo que su valor dependía de no permitir que el mundo lo viera caer. Esa creencia no nació en soledad. Fue sembrada, reforzada y normalizada por años de miradas exigentes y silencios convenientes. Su muerte fue un grito sin palabras dirigido a todos los que participaron de ese sistema sin cuestionarlo. Hoy su historia debería servir para algo más que la nostalgia. Debería invitarnos a cambiar la forma en que miramos a quienes convertimos en ídolos. A permitirles envejecer, equivocarse, enfermar, seguir siendo valiosos aun cuando ya no encajen en la imagen ideal que construimos. Porque mientras sigamos exigiendo perfección eterna, seguiremos fabricando tragedias silenciosas. Y el próximo disparo, el próximo colapso, el próximo final abrupto, no será una sorpresa. Será la repetición de una lección que no quisimos aprender. El verdadero homenaje a Jorge Mistral no está en recordar su belleza intacta. Está en aceptar su humanidad completa. Y en decidir de una vez si somos capaces de amar a nuestros ídolos cuando dejan de ser perfectos.